Sí, los incendios nunca es algo agradable que ocurra, pero la verdad que tampoco hay que dramatizarlo. Creo que en este caso en particular los fuegos han sido en superficie, bastante acotados en su distribución y fueron sofocados bastante rápidamente. Así que yo diría que las pérdidas, más allá de los efectos puntuales, que obviamente son importantes, pero en el lugar del propio incendio, a la Sierra de San Javier esto no le hace diferencia. ¿Se va a tardar mucho en recuperar esto? ¿En cuántos años más o menos? No, porque justamente, como digo, al ser unos incendios en superficies, y más que nada desde los hojarascas, sotobosque, árboles muertos, o árboles que ya estaban enfermos y que por las cicatrices se puede haber entrado el fuego, los daños son menores, así que yo diría que el año que viene, después de esta temporada lluviosa, probablemente casi nos demos cuenta de dónde fue que se incendió. ¿Es posible que se pueda volver a encender más adelante? Sabemos que es intencional, que no es algo que se produce por las condiciones climáticas en sí, pero si esto se apaga hoy, por ejemplo, de repente que haya quedado algo encendido y que se pueda volver a encender. Es posible, los fuegos en general son intencionales, no se prenden solos, no tiene Argentina en general condiciones para que ocurran fuegos por rayos o cosas así. Y mientras dure esta temporada seca y ahora que empieza de vuelta la semana esta que estamos ahora a levantar la temperatura, es muy probable que puedan ocurrir fuegos de vuelta. Y yo creo que el mayor esfuerzo tiene que estar en concientizar a la ciudadanía de que prenderse fuego en esta época es relativamente fácil, es muy costoso, después como lo estamos viendo con los avioncitos, controlarlo es muy costoso. Entonces, en realidad lo que hay que trabajar es en la prevención y fundamentalmente, y en eso por ahí quiero ser claro, en una prevención con uso. Es decir, la Sierra de San Javier cumple un rol para la sociedad tucumana muy importante y eso tiene que seguir ocurriendo. No podemos cerrar la sierra porque haya riesgo de incendio. Lo que hay que hacer es trabajar fuerte para que la gente sea consciente que tirar un cigarrillo, bueno, es riesgoso, pero la sierra tiene que seguir siendo usada. Recién me decía, es costoso trabajar para apagar estos fuegos. ¿Cuánto más o menos en presupuesto se ha gastado para poder apagarlos en cuanto a combustible, por ejemplo, que es una de las cosas, ¿no?, que seguramente más ha costado? Mira, la verdad no lo sé yo de primera fuente, pero por lo que he leído, se ha hablado ayer, por lo menos he visto una cifra de $1.500 por hora y por avión. Si eso es así, obviamente es un montón de dinero y el viernes ha habido 5 aviones dando vuelta, el sábado también, así que obviamente, más allá si este número es exacto o no, seguro que es una buena cantidad de decenas de miles de dólares, 2 o 3 días de todos estos aviones que con muy buen tino y con muy buena voluntad, muy buena disposición y arriesgándose, fueron capaces de sofocarlo junto Alejandro, con los bomberos, personal de parques, etcétera. Alejandro, ¿cómo te va? Marcelo Cortés Sí, te saluda. hola. ¿Qué Ustedes, tal? ¿Cómo te va? Buen día. los expertos en este tipo de cuestiones, cuando hacen una evaluación, viene un poco prematuro porque ayer recién fueron controlados los incendios, pero igualmente, mi duda es la siguiente. Cuando ustedes hacen una evaluación de las pérdidas, ¿a qué se refieren? ¿A las dimensiones, a las hectáreas que se han visto afectadas por el incendio o al tipo de flora y fauna que se ha perdido? ¿O es todo Bueno, o entra todo? sí, obviamente entra todo y fundamentalmente lo que hay que considerar es la capacidad de distintos ambientes para recuperarse. Ah, bien. Yungas, que es lo que se quemó, Sí, tiene una capacidad de recuperación importante. Además, hay que también asumir que estos ecosistemas que están al lado de la ciudad normalmente han sufrido históricamente fuegos sí. y las especies que quedan, digamos, las especies que están, son en general especies que tienen capacidad para recuperarse, ya sea a partir de las raíces o rebrotar los mismos Bien. troncos quemados y además, bueno, obviamente todo lo que es la masa de arbustos y hierbas que esas rebrotan fácilmente. Es decir, Yungas es un ecosistema que sabe de fuegos, responde a los fuegos, pero eso no quiere decir de que no tengamos que trabajar la prevención como Claro, es claro. necesario, porque además de la selva, hay un montón de infraestructura humana en juego, por supuesto, ¿no?
No, te preguntaba esto porque escuchaba yo la semana pasada, hacíamos algunas notas, me acuerdo con Dolores, por ejemplo, que estaba participando ella, y ella decía, es tremenda la pérdida que estábamos sufriendo, y ahora te escuchaba a vos decir que no es tan significativa, pero quedó claro, está bien. Lo único que tendríamos que empezar, me parece, los tucumanos o aquellas personas abocadas a este tema, con una reforestación casi inmediata, Alejandro, o hay que esperar. Mira, ahora yo creo que cuando empiecen las lluvias, que ojalá vengan pronto, ya la vegetación se va a responder, rápidamente. Yo creo que cuando vos vas y mirás el lugar quemado, realmente te espantás, Claro. te da una sensación de pérdida tremenda, pero cuando lo mirás en el contexto de la propia Sierra de San Javier, Es pequeño. el tema es menor. Y más cuando lo miramos históricamente, es decir, la Sierra de San Javier históricamente ha tenido muchísimo menos bosque que tiene ahora, gran parte de ese bosque se ha recuperado, y bueno, la perspectiva en el tiempo es una Sierra de San Javier que está en buen estado de conservación, pero eso también implica que la ciudadanía colabore y que estos hechos no ocurran, pero eso hay que trabajarlo con educación, con cartelería, con presencia, guardaparques, etcétera, Claro. pero usándola, ¿no? Yo creo que Sí. lo importante es, creo que el peor error sería pensar no hay que usar la sierra porque está en riesgo, eso sería un error. Está claro. Sí, por ahí, para lamentar, Alejandro, más adelante, cuando se haga una evaluación, la pérdida de algunos ejemplares que no son autóctonos, ¿no? Fundamentalmente eso. Bueno, sí, pero eso también es relativo. No sé si entendí exactamente tu pregunta, pero la mayor parte de las especies que están en la Sierra de San Javier son propias de la Sierra de San Javier, salvo algunas especies cerca de las casas, como ligustros o moras, Exactamente, que eso son me de otro refería. lado. Pero el grueso Sí, son de acá de especies la locales, provincia. Está claro. autóctonas. Sí.